Los judíos enseñaban sentados, pero Pablo enseña levantándose, es decir, de pie. Aquí hay una connotación importante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Lucas es que nosotros tenemos que recordarnos de Jesús. Diga conmigo, recordémonos de Jesús. Jesús hizo lo mismo. Entró a la sinagoga de Nazaret, agarró los libros de los profetas, les hizo la lectura y les hizo una reflexión. ¿Sabe por qué? Porque ese es el método. Diga conmigo, es el método. No vaya a ganar almas sin Biblia. No venga a la iglesia sin Biblia. Ese es el método. Use la palabra. Jesús predicaba sentado. Pablo sigue el método, pero predica parado. Dice que hace una señal con la mano. La señal, esto lo aprendí hace muy poco, ¿verdad? Porque en uno de esos buenos eruditos que se leen, la señal era esta. Mire, yo no puedo agarrarme estos dos dedos, pero pues, usted imagínese que me los agarra, así ve. Sí, entonces cuando se paraban y hacían esto, no era la señal de la mano, sino que era la señal de, así ve, así ve. A mí me cuesta porque tengo los dedos tullidos, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces se le hacía así y era la forma de pedir silencio y de comenzar a pedir la atención. Entonces Jesús hizo lo mismo. Si usted busca conmigo rápidamente, sin mucho tiempo que perder ahí, vamos a Lucas 4:16. Jesús hizo lo mismo, entrar en una sinagoga y enseñar el mensaje que traía del Señor. Lucas 4:16. Entonces, aquí podemos notar algo. Mira lo que dice el 16. ¿Lo tiene? Vaya, leámoslo. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, mire lo mismo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Vaya, mire la diferencia. Jesús se levanta. Pablo también hace una exaltación de levantarse, pero en la mayoría de lugares se vuelven a sentar para poder reflexionar. Ahora, ¿qué es lo que quiero que note en este texto? Quiero que note más que todo la diferencia. ¿Por qué? Jesús, mire lo que dice el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces note esto. Le está leyendo al profeta Isaías, pero mire aquí, mire aquí. Se levanta para leer el pergamino porque eran rollos de este porte. Entonces Jesús abre el pergamino y una vez leído, ¿qué va a hacer? Se va a sentar. Mira lo que dice el 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos ¿en qué? Mire qué interesante. Y comienza a reflexionar lo que yo les estaba diciendo. Mire lo que dice el 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de. Entonces, ahí en esa reflexión es donde ellos primero la reciben la palabra y la reflexión positivamente. Es decir, Jesús tiene un ministerio. ¿Y sabe cuál es el ministerio de Jesús? Léalo ahí en el versículo 18. Mire qué es lo que ha venido a hacer Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los. ¿Qué ha venido a hacer Jesús? A sanar los corazones quebrantados, a liberar a los cautivos. Entonces, cuando los judíos que estaban ahí escucharon ese mensaje, y que se cree, que se cree, frente a ellos estaba el Hijo de Dios que les estaba prometiendo sanidad para sus corazones. Miren, hermanos, cuántas personas en esta noche pueden estar quebrantadas, cuántas personas en esta noche pueden tener cargas en su vida y no saben, hermanos míos, que el único que les puede llenar ese vacío es Jesucristo. Porque ese es el ministerio. Porque Jesús es el sanador de los corazones. Porque Jesús a eso ha venido, a sanar a los quebrantados de
corazón. ¿Dónde buscas la sanidad? En tus delirios, en tus vicios. Ahí no vas a hallar nada. Ahí vas a encontrar más vacío, otro abismo. Solo Cristo puede llenar el vacío del corazón, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Qué poderoso. Pero ¿sabe qué hizo la gente? Vea cómo reacciona. Mire el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían en su boca y decían, no es este el hijo de José. O sea, primero contentos. Está bien. Pero ¿cuál es el problema? Mire cómo terminaron. Ahí adelantito en el versículo número 28. Léalo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar. Mire, él predicando en la sinagoga. Y cuando primero maravillados, contentos, pero cuando les comenzó a exhortar, lo quisieron matar. Hermanos míos, escuche bien lo que le voy a decir. Es que esa es la diferencia. Cuando nosotros presentamos a un Jesucristo que confronta la vida de las personas, es bien fácil presentar a un Jesús que no exige nada, a un Jesús que no exige cambios. Yo le hago una pregunta: ¿qué exige Jesús de los homosexuales? Que cambien. ¿Qué exige Jesús del adúltero? Que cambie, que cambiemos. ¿Qué exige Jesús del fornicario? Que se case. Es que Jesús no ha venido a cantar canciones de cuna. Jesús no ha venido a decirle a usted a que siga en el mismo pecado. Jesús lo que ha venido a hacer es a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso exige una transformación de vida. Y cuando Él predica eso, la gente lo rechaza. Una de las señales que el sermón es efectivo y que ya está dando resultado es que la gente es confrontada. De tal manera que el sermón no les gustó. Entonces quisieron matarlo. ¿No es eso lo que hace ahora la gente? ¿No es cierto que cuando pones en los sermones en YouTube y comenzás a decir un mensaje en contra de todas esas ideologías, te lo bloquean? ¿No es cierto cuando pones un mensaje en TikTok de algo positivo que lleve el evangelio de Jesucristo, no es cierto que lo borran? ¿Sabes por qué? Porque este mundo no quiere oír a Jesús. Este mundo quiere escuchar que le consientan sus estilos de vida. Pero yo te vengo a decir a ti que el ministerio de Jesucristo no es consentir el pecado. El ministerio de Jesucristo es transformar vidas de los hombres y hacernos verdaderamente libres de todo pecado y de toda condenación. Predica el evangelio. Predica con autoridad. Predica la palabra. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo no tuvo el mismo resultado. A Pablo le fue bien. Pero con un grupo nada más. Los judíos lo rechazaron también, igual que los de Lucas con Jesús. Entonces, lo que está haciendo Lucas escribiendo este texto es decir, la predicación de Jesús era así. Y la predicación de Pablo era de esta manera. Los dos fueron repudiados por los judíos, pero aquí hay un grupo de señores que sí van a escuchar el mensaje. Diga conmigo, escuchar el mensaje. Es decir, cuando usted predica, no toda la gente le va a poner atención. Cuando usted predica, no toda la gente le va a decir, sí es cierto. Cuando usted predica, va a haber un grupo de gente que le va a aplaudir. Va a haber otro grupo que le va a rechazar. Y va a haber otro grupo que va a generar un cambio. Hay muchos que aplauden. Hay muchos que a mí no me gusta lo que el pastor predica. No se meta conmigo si yo no sé el que le está hablando, es la palabra de Dios.
Pero yo estoy hablando a aquellos que se sienten confrontados, retados con el poder del evangelio. Porque si la palabra te duele, es porque verdaderamente te está quitando la escoria del pecado, te está quitando la desobediencia, te está quitando la rebelión, y Dios te va a cambiar tu corazón. Con esa gente estoy hablando. Aquí había un grupo de gente que sí le puso atención y quiso cambiar. Vean lo que dice el 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio, así, con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios. Ahí están dos grupos, diga conmigo dos grupos. No, dígalo bien, dos grupos. El grupo de los judíos que van a rechazarlo, y el grupo de los temerosos de Dios que van a aceptar el mensaje. ¿Quiénes son los temerosos? Son gentiles, diga conmigo gentiles. Ahí es donde Pablo va a descubrir que él tiene más efectos predicándole a los gentiles. Porque estos temerosos de Dios, la palabra técnica son los temerosos. Estos temerosos son gentiles que le gusta la ética judía. Es decir, en la sinagoga había un grupo de gente que estaba interesada, pero no querían circuncidarse. Y este es el grupo en donde Pablo va a tener un mayor efecto. ¿Por qué? Porque lo que va a predicar Pablo es la justicia por la fe. Entonces, este grupo de temerosos de Dios están queriendo escuchar el evangelio. El grupo de los judíos, no, pero no le quiere decir judíos, sino que les dice varones israelitas. ¿Quiénes son estos varones israelitas? Los judíos de sangre, de raza. Entonces tenés dos filosofías ahí. Los gentiles que no tienen nada de judaísmo, pero que quieren al Dios de Israel. Y los judíos que se han criado en judaísmo, que tienen las escrituras, pero que son rebeldes. No es así hoy en día, pues. Que un montón de gente evangélica es rebelde y no quieren oír la voz de Dios. Y no quieren arreglar su vida. Y no quieren enderezar sus pasos. Me alegró mucho porque yo hablé hace 2 semanas con un hermano que quería venir aquí a congregarse. Pero le dije, la verdad es que a mí me gustaría que tú estuvieras con nosotros. Pero él se está separando de otra cristiana. Pero el problema es que él no vive cerca. Pero yo le hice una pregunta. Mira, papito, ¿y tus hijos? Le dije, están con la mamá. Y entonces vos te vas a venir a la iglesia, Cojute, a adorar, a servir. ¿Y tus hijos qué? No, es que ellos están con la mamá y la mamá los está llevando a no sé qué, a una fraternidad de esa. Yo me reí. ¿Sabes qué tenés que hacer, papito? Anda, métete a la iglesia, a una iglesia donde prediquen palabra, y deja que Dios te hable a tu corazón, pero no dejes a tus hijos tirados. Porque lo más importante para nosotros hoy en día, ¿sabe qué es? Es que toda nuestra familia escuche el evangelio. Y mire, me hizo caso, fíjese. Para la gloria de Dios, el domingo ya estaba en la iglesia con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que sí quiere cambiar. Hay gente que no quiere cambiar. Y yo les digo a muchos, casate, ordena tu vida. No quieren. Pero hay un grupo que sí lo quiere hacer. Ahora, ¿en qué consiste el mensaje? Veamos el contenido del sermón. Veamos aquí. Vamos a ir en orden. La primera etapa del sermón es desde la esclavitud a la liberación de Egipto. Desde la esclavitud a la liberación de Egipto. La segunda etapa es el desierto, el tiempo del desierto. La tercera etapa es la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. Entonces, esas etapas se cumplen aquí. Primero, de la esclavitud a la liberación de Egipto. Segundo, el tiempo del desierto. Tercero, la tierra prometida. Veamos ahí los versículos. Primero leámoslos y después los voy a predicar para cerrar el sermón. Veamos el 16. Entonces, el versículo 17. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Ahora, y con brazo levantado los sacó de ella. Quiero que usted note
las etapas. Primero, Dios escogió a los padres. Diga conmigo los padres. ¿Quiénes son los padres? Está hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Muy bien, hay un resumen, diga conmigo un resumen. Pero ¿qué es lo que quiere enfatizar el texto bíblico del 17? Lo que quiere enfatizar no es tanto el hecho de los padres, sino que lo que quiere enfatizar es que de los descendientes de los padres quedaron presos en Egipto. Y desde Egipto Dios viene tratando con el pueblo. ¿Por qué? Esa palabra enaltecer, la palabra enaltecer en el texto griego, lo que quiere decir es que se multiplicaron. Diga conmigo, se multiplicaron. Entonces, note esto, ponga atención. Ellos se multiplicaron en Egipto a pesar que Faraón les ponía grandes tareas, a pesar que Faraón quería matar a los niños varones. El pueblo no pudo ser exterminado porque Dios lo estaba protegiendo. Por eso en el texto griego aparece ese énfasis en el enaltecer. No quiere decir que los enalteció, quiere decir que los engrandeció. Se multiplicaron a pesar de la oposición. Amén. ¿A ustedes no les parece que después de haber pasado una pandemia, el tiempo de las pandillas, y que Dios nos haya preservado y que aún así seamos una iglesia creciente, cree usted que esa no es la preservación de Dios? Entonces eso es lo que está demostrando el texto bíblico, que Dios los ha protegido antes de ser esclavos en la esclavitud. Pero mire lo que dice la segunda parte del verso 17. Y enalteció al pueblo. Ahí se hizo un pueblo ya. Viene de los padres, se convierte en un pueblo multiplicado, grande. Pero mire qué bonito, después de la coma. Siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó ¿de qué? ¿Qué quiere decir que con brazo levantado los sacó de ella? La palabra en el hebreo, yo le estoy traduciendo el hebreo, Berezoa Ramá, quiere decir levantar el brazo, con brazo alto. Diga conmigo brazo alto. ¿A través de qué lo sacó de Egipto? Lo sacó a través de prodigios, milagros y señales, porque Él es un Dios poderoso. ¿Qué quiere decir brazo alto? Los poderes y la gloria poderosa de Dios haciendo milagros para liberar al pueblo de Israel, caminando en medio del mar rojo. Ven, hermanos, eso significa el brazo alto. Entonces, primero, esclavitud, liberación de Egipto. Amén. Segundo, veamos el verso 18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Aquí hay un problema técnico. Diga conmigo, problema técnico. Y esto no es como cuando usted tiene el cable y no le da la señal, sino que aquí hay una letra en griego. Entonces los manuscritos en griego se dividen entre los que dicen soportar y los que dicen cuidar y nutrir. Porque la palabra en griego entró por esen, tiene una palabra muy similar a la palabra nutrir. Entonces, hay traducciones de la Biblia que dicen que los nutrió en el desierto. Y otras traducciones dicen que los soportó. Ahora, leyendo usted el texto bíblico, así como lo está leyendo, si usted quiere, léalo conmigo nuevamente el 17 y 18 para que tenga una nueva comprensión. Leámoslo todos juntos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. ¿Les parece a ustedes que ahí cabe soportar? No, porque soportar es algo de, bueno, te estoy aguantando, así como los que están casados ahorita aquí, que están soportando nada más. Entonces el griego no es ese, porque si el griego se escribiera tendría que decir jupomoné, es decir, una paciencia de aguantar a alguien, ¿verdad? O una macrotimos. Pero la palabra que establece es la palabra etroporesen, y esa palabra lo que quiere decir es cuidar, nutrir y proteger.
40 años en el desierto, no les faltó comida. Los zapatos, las sandalias no se les destruyeron. Y los vestidos no se desgastaron. Yo he vivido eso. ¿Por qué? Porque por muchos periodos de tiempo, y tal vez usted también lo ha vivido, usted tal vez no puede comprar una ropa, pero de repente hay gente que le regala, hay gente que le trae sus cachitos de Estados Unidos, o usted va al shopping center y se saca unos sus cachos bien chivos, unos Vans. Entonces, pero cualquiera que sea la respuesta divina, cualquiera que sea como Dios le haya respondido, Dios nos ha cuidado en el desierto. ¿Y qué es lo que Dios quiere mostrar con esto? Yo veo algo aquí. Porque si usted avanza conmigo al verso número 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, los nutrió, los cuidó. Esa es la verdadera traducción. Los nutrió y los cuidó. ¿Sabe cómo dice el texto hebreo? Como la nodriza toma a sus niños en sus brazos. Qué bonito, ¿verdad? Y usted no ha pasado en el desierto, en el tiempo de la cabazón. Y no es el tiempo que más gordo se puso. Y no es el tiempo que más chapudo se puso. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en el desierto aprendemos a depender de Dios total y absolutamente. Y aunque a veces no hemos tenido trabajo, y aunque a veces hemos tenido que tener necesidades, Dios nunca nos ha abandonado, porque en el desierto aprendimos a conocer al Señor. Hermanos míos, Dios es un Dios que nos trae desde el pecado, desde la esclavitud. ¿Por qué? Porque esa es la simbología espiritual que está haciendo Pablo. Está contando la historia de la salvación, pero usted tiene una historia de salvación, ¿sí o no? ¿Cuál es la historia de la salvación suya? No estábamos en Egipto, que no era usted el que bailaba todos los diciembre, era el mejor bailarín de la fiesta. Yo molesto a la hermana Amor porque digo, hermana Amor, porque está reponiéndose de su pantorrilla, y le digo, es que usted quizás era de las mejores bailarinas que tenía Cojute, le digo yo. ¿Por qué? Porque ahí está la disciplina. Yo me imagino que hacían la quebradita, que el perro, y todo ese volado que ya saben ustedes hacer, va. Pero desde que se hizo cristiano, usted solo baila pegado con su señora. Ni su señora lo quiere, va. Bueno, está bien. Pero lo que le quiero decir es esto, ponga atención, ponga atención. Desde que estábamos metidos en Egipto, encerrados en Egipto, Dios usó su brazo alto para hacer milagros y sacarnos de la esclavitud. Nos trajo por el desierto y nos ha traído a la tierra prometida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo que yo veo aquí? ¿Sabe dónde está la teología del texto bíblico? Los que leyeron ya la Biblia, ¿qué pasó en el desierto? Pero la más reveladora, profe, ¿qué pasó en el desierto? Eso es bueno. ¿Y la negativo? Eran rebeldes, diga conmigo, eran rebeldes. Eran rebeldes, pecadores, igual que nosotros. Pero Pablo no dice nada. Porque lo que está mostrando es que aunque el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, queremos comer cebolla. A ver qué tenían las cebollas de Egipto usted. A ver, los puerros, no puercos. Entonces, ¿pero qué tenían las cebollas y los puerros? Yo no sé qué tenían, pero estos querían regresar. Dios los había sacado de Egipto y querían regresar. Entran a la tierra prometida y ¿qué es lo que hacen? Idólatras. ¿Se acuerdan cuando entraron allá a Jericó? ¿Y qué pasó con Acán? Se agarró el manto babilónico y Dios tuvo que pelear con ellos porque eran idólatras. Pero la lectura no dice nada de eso. ¿Por qué? Porque aunque el hombre es malo y pecador, la gracia de Dios se manifiesta que aunque no merecemos nada,
Dios Todopoderoso nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha traído desde Egipto, nos ha llevado al desierto y nos ha traído a la tierra prometida, aunque no lo merezcamos, porque el que ha hecho todo es la gracia de nuestro Dios y Salvador. Usted no ha puesto nada para salvarse, es Dios el que lo ha traído desde Egipto a este lugar, a la tierra de bendición. Usted no pone nada en la salvación. Es Dios el que lo sacó, el que lo protegió, el que lo ha traído. Usted no ha puesto nada. Es la gracia de Dios. Por eso Pablo no dice nada negativo de ellos. Y cierra, 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Hasta la palabra en griego dice que les repartió los terrenos. 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Diga conmigo, 450 años. Aquí hay un problema teológico que no voy a entrar. Le voy a dar lo más sencillo, lo que Hendriksen aporta. Que Hendriksen es uno de los eruditos neotestamentarios más conservadores, reformados. Hendriksen dice que esta datación se puede sacar así: 400 años en Egipto, 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces ahí habríamos 40 años de desiertos, 400 años en la esclavitud y 10 años para conquistar la tierra. Pero la verdad, hermanos, es que no dan los números. Entonces, porque hay un texto en el Antiguo Testamento, que no les voy a pedir que lo busquen, que es primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1, que dice que es más tiempo, son más de 450 años. Entonces los eruditos dicen, bueno, ¿le hacemos caso a los 450 de Pablo o a los 500 y pico que habla primer libro de Reyes 6.1? Cuando usted termine el servicio lo puede ir a buscar. Entonces yo les voy a decir algo. El objetivo de Pablo no es venir y hacer conteos de años, sino que es hacernos entender que aunque Dios soportó el pecado y la rebelión del pueblo por un montón de tiempo, diga conmigo, un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros éramos inconversos y éramos pecadores y no queríamos venir a la iglesia y no queríamos que nos hablaran de Jesús? Y no queríamos venir a oír palabra, y éramos rebeldes y éramos malos, y Dios nos aguantó. Lo que quiere decir el texto es que a pesar que Dios tuvo misericordia por muchos años con nosotros, Él nunca se cansó de amarnos a nosotros. ¿Cuántos años estuviste sin Cristo? ¿20? ¿18? ¿30? ¿40? No importa los años que Dios te haya esperado. Lo importante es que Dios ya tenía preparada una historia de salvación para ti y para tu futuro. Hermanos míos, a través de los versículos del 15 hasta el versículo número 20, encontramos que Dios ha tenido una gran misericordia con Israel y que a pesar que pudo haberlos destruido, Pablo no dice nada de los pecados del pueblo, porque lo que quiere denotar es la gran misericordia del Dios Todopoderoso que los cuidó, los liberó con brazo alto, les dio protección en el desierto, les hizo conquistar las batallas. Dios lo hizo todo. Aunque el pueblo no lo merecía, Dios puso todo para bendecir al pueblo. ¿No es esa nuestra historia? Que nosotros éramos así, y a pesar de no merecerlo, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para salvar y darnos perdón de nuestros pecados. No pienses que porque te portaste mal has perdido el favor y la gracia. Quiero que entiendas que nuestro Dios poderoso tiene amor por nosotros y tiene misericordia para perdonar nuestras faltas. Humillémonos y busquemos a Dios, porque solo Él puede salvar nuestras vidas. Vamos a orar.